Bien, el señor delegado Raúl Jesús, ¿está Presente, presente? doctor. Sí. Raúl, no me acuerdo, la semana pasada les dejé ya la conformación de grupos. No, doctor, todavía no. Ya, lo que tenemos que hacer es conformar los grupos. A ver, voy a ver cuántos son en aula. Me da un minutito. Derecho Comercial 2. Derecho Comercial 2. Wow, Derecho Comercial 45. Bien, según el parte de asistencia son 45 alumnos, Raúl. Tenemos que conformar 7 grupos. 7 grupos, ¿no? Dividido. Entonces tendrían de 7 grupos de seis y un grupo de 7. Ya por un tema de afinidad se los voy a dejar a ustedes para que puedan hacer esa conformación de los grupos. Ya, ¿lo hacemos ahora en aula o se los dejo libremente para que ustedes puedan definirlo, Raúl? Depende, si es que ya hay delegados de ciertos grupos, se puede hacer ahora, doctor. Pero si aún Ah, no claro, tienen claro. claro, pues ya lo podríamos hacer en otra hora, pues, ¿no? Ah, Dentro ya. de clases. Pero bueno, no sé, ahí está en tema, no sé, ¿ustedes jóvenes ya tienen ya grupos definidos o van a formar otros grupos en Derecho Comercial 2? A ver, opiniones. A ver, Anaís, dígame usted. Disculpe, doctor, ¿de cuántos tiene que ser cada grupo? Ya, cada grupo son de 6 y un grupo de 7, porque Ah, somos 45 y necesito 7 grupos. Es para cuadrar en las semanas, porque después solo vamos a trabajar 7 semanas, que separas. En cada semana es un grupo, expone su trabajo práctico. La otra semana expone. Entonces, en esa semana tenemos para trabajar, porque tenemos prácticamente 7 semanas que tenemos 2 horas y una hora. En las 2 horas hacen la exposición y en la hora ya se complementa, se resume, ¿no? Ya, eso véanlo con su delegado. Caso contrario, me dicen, no nos pusimos de acuerdo. Usted decía, doctor, y bueno, yo agarro la lista. Álvarez Romero, Aquino Acero, Arequipa Marca, Caguapasa Gramonte, Calle Mamani, Cano Villuz, Carrillo Mamani, un grupo, ya diría así, o sea, de acuerdo a la lista, ¿no? Para que ustedes no tengan. Pero reitero, si ustedes por afinidad tienen ya grupos determinados, no habría ningún problema, ya simplemente, ¿cómo se llama? Podemos verlo. Ya, levantó la mano. Oh, Jesús, dígame usted, Raúl. Sí, doctor, creo que los grupos van a ser por afinidad, es lo que están comentando. Ah, ya, ya. Bueno, si es por afinidad, como le digo, no hay ningún problema, ya es un tema de ustedes. Bueno, mientras lo van pensando, aquí les comparto lo que les había dicho, este título valor, que en realidad le decía es algo pequeñito, en un cuarto de hoja bond, se llama La letra de cambio. Estábamos conversando la semana pasada y decíamos de que no muchos habían tenido acceso a las letras de cambio.
pero esta es una letra de cambio válida. Así como la ven, no tiene valor. ¿Cuándo esta letra de cambio va a tener valor? Cuando se haga el llenado y fundamentalmente colocar el nombre, la cantidad, el importe en letras, en números, las firmas de las personas que van a recibir y la firma que quien va a aceptar la letra de cambio, ¿ya? Se las estoy compartiendo con ustedes, ahí está en su aula virtual, a efectos de que tengan presente, ¿no? Porque en algún momento vamos a utilizar y en algún momento también vamos a ver el llenado de las letras. Para la próxima semana les voy a traer un pagaré, entonces, de cómo funcionan los pagarés. Decíamos que las letras de cambio básicamente funciona entre particulares, ¿no? Por créditos particulares, y después hay que tener determinados requisitos para que esta letra tenga el valor de mérito ejecutivo y se convierta en un título valor con mérito ejecutivo. Igual será con el pagaré, igual será con el cheque, que vamos a tener de alguna manera acceso. Pero reitero, estas letras de cambio ustedes las pueden tener acceso en las librerías, normal las venden, no hay ningún inconveniente. Como le digo, así no tiene ningún valor. Llenadas, bueno, ya logran el valor que de alguna manera se requiere. Entonces, reitero, esta letra de cambio, revísenla, véanla, si tienen alguna duda, en la próxima clase lo comentamos, ¿ya? Vamos a continuar entonces con lo que es nuestra exposición. Nos faltaba todavía culminar en esta tercera semana lo que era, por ejemplo, el contrato de comisión mercantil y el contrato de depósito. Les encontré aquí determinados conceptos o que entienden esta tercera semana que tenemos que abordar este contrato de comisión mercantil y el contrato de depósito. Por ejemplo, dicen que el contrato mercantil son aquellos acuerdos de voluntades entre dos o más personas para producir, transferir derechos y obligaciones. Esta definición es tomada desde el punto de vista del derecho civil, ya que en materia mercantil no existe una definición propia de los contratos, ¿no? Ni tampoco está en la doctrina ni en la legislación. Sin embargo, el contrato dijimos que sí lo encontramos en nuestro derecho civil. Y el contrato mercantil básicamente se ciñe, se rige, se aplica de acuerdo a lo que está regulado en el ordenamiento jurídico en materia civil. Pero el contrato mercantil sigue siendo lo mismo, el acuerdo de voluntades de dos o más personas para producir o transferir derechos y obligaciones. Ya en ese sentido, sí, o sea, de alguna manera tenemos que tener claro cuál es nuestro contrato mercantil. Y les encontré también otros conceptos que dice el contrato mercantil es un acto por el cual varias personas se obligan entre ellas para dar, dice, hacer o no hacer. Dice, este pacto genera derechos y obligaciones a las partes y tienen como objeto los actos de comercio. Entonces, reiteramos nuevamente, la firma de este contrato mercantil va a generar derechos y obligaciones. Reitero, un acreedor y un deudor genera derechos y obligaciones. Derecho, de alguna manera, por el tema del préstamo, y la obligación de devolver ese dinero con las cláusulas, con los intereses, que de alguna manera se establecen en este contrato. Reiterando que este contrato es un acuerdo de voluntades de dos o más personas. También habíamos dicho que en este tipo de contratos mercantiles puede funcionar entre una persona natural con otra persona natural. Puede ser con una persona jurídica con una persona natural o una persona natural con una persona jurídica. En el entender que ustedes tienen claro ya, y les había explicado cómo funcionan las personas jurídicas, quiénes son los representantes legales. Por ahí ya vamos a encontrar otro tipo de conceptos, los tengo más allá para aclarar bien respecto a este tipo de personas, tanto la natural como la persona jurídica. Luego les había encontrado también el tema de los tipos de contratos mercantiles, o sea, hablamos de contrato mercantil, pero ¿cuáles son esos tipos de contratos? Dice que en principio un contrato mercantil siempre va a ser oneroso.
¿Por qué va a ser oneroso? Porque hay derechos, obligaciones de por medio. Puede ser dinero, puede ser mercancía, es oneroso. Hay dinero de por medio, hay una transacción de por medio. En ese sentido, reitero que en los contratos mercantiles siempre van a estar siendo onerosos. Luego dice, pueden ser de ejecución inmediata o de tracto sucesivo. En efecto, les había dicho, cuando uno ya forma un contrato mercantil y este contrato en algún momento tiene las características para ser ejecutado, porque a lo mejor lo hemos hecho, este contrato lo hemos elaborado por escritura pública. ¿Tiene mérito ejecutivo? Sí, ya dijimos la clase pasada que este tipo de contratos, cuando adquieren la calidad de título de valor, pueden ser ejecutados a través del proceso único de ejecución. Por eso dice, pueden ser de ejecución inmediata y de tracto sucesivo. Luego hablamos que pueden ser bilaterales o multilaterales. Ahí regresamos nuevamente que pueden ser firmados entre una persona natural y varias personas naturales. Puede ser firmado entre varias personas naturales y una persona jurídica, o una persona jurídica con varias personas naturales. Por eso dice, es bilateral o multilateral. Luego, son reales, solemnes y consensuales. Consensuales por el tema de la voluntad. Reales porque están establecidos en la norma, y solemnes porque deben cumplir determinados requisitos, y los requisitos están establecidos en la ley. Dice, bajo sanción de nulidad. O sea, quiere decir que este tipo de documentos tienen que tener requisitos específicos, especiales. ¿Para qué? Para que este documento pueda tener a fin de jornada ese mérito ejecutivo para una ejecución inmediata. Pueden ser principales y accesorios de garantía. Bien, sí, pueden ser estos contratos mercantiles, puede ser directamente como un contrato principal, pero puede formar a lo mejor parte de otro contrato, ya parte de contrato, por eso le llaman accesorio o de garantía. Pueden servir de alguna manera de sustento, de garantía del cumplimiento de una obligación. Estos contratos también siempre dice, se estipula alguna obligación de dar, dice, de hacer o de no hacer por la naturaleza del acto. Eso seguramente en su momento ya ustedes van a entender, van a comprender y van a desarrollar cuando lleven el curso de obligaciones. En las obligaciones se habla de obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. En una obligación de dar hay un cumplimiento, algo inmediato, un préstamo de dinero, hay un plazo establecido, tengo que devolverlo. Es una obligación de dar, o sea, tengo que devolver ese bien. Yo entrego el dinero, pero existe la obligación de devolver. A eso le llaman obligaciones de dar. Luego tenemos el tema de las obligaciones de hacer. En la obligación de hacer ya es por un servicio. Igual es un contrato mercantil. Firmamos. ¿Para qué? Para la realización de determinados hechos o actos. Por ejemplo, a mí una empresa me contrata para realizar el estudio, el análisis, y terminamos con un informe final de determinados expedientes administrativos o judiciales. Entonces, esa es una obligación de hacer. No me entregan dinero, me están contratando para que yo haga un determinado servicio, pero ese servicio, reitero, tiene condiciones, ya tiene requisitos. Hay plazos establecidos para cumplir. A eso le llaman obligaciones de hacer. El incumplimiento de esas obligaciones acarrea sanciones administrativas o civiles, según sea el caso. Ya, entonces, generalmente en el tema de las obligaciones de hacer, a veces la parte nos puede demandar por un tema de ha habido un cumplimiento, pero un cumplimiento tardío, puede ser un cumplimiento defectuoso o un cumplimiento incompleto. O sea, me comprometí a hacer todos los informes, pero hice solo 10 expedientes. Hice el trabajo, pero no dentro del plazo establecido, lo presenté una semana después. Ya es el retardo en el cumplimiento de las funciones, que es el tardío. O el defectuoso, lo hice, pero lo hice mal. Entonces, no va a cumplir con las expectativas y puedo ser objeto a una demanda por una indemnización por daños y perjuicios. Reitero, jóvenes, eso ustedes lo van a ver a profundidad cuando vean
sus obligaciones, obligaciones de dar, obligaciones de hacer, y también hay increíblemente obligaciones de no hacer. Por ejemplo, en un contrato de alquiler, el dueño, el propietario del inmueble, me establece que yo no puedo introducir mejoras, no puedo hacer, no puedo arreglar, no puedo. O sea, ya ese es un contrato donde me estoy comprometiendo a no hacer. No puedo subalquilar, no puedo subarrendar. Entonces, ahí son las obligaciones de no hacer. Por ejemplo, reitero, como hice un contrato de alquiler y resulta que, bueno, me pareció grande la casa y agarré y subalquilé a 2 personas más. Entonces, ya yo incumplí mi contrato. Hay una obligación de no hacer. Tranquilamente puede resolverse el contrato o simplemente el propietario puede demandarme por una indemnización por daños y perjuicios, ¿ya? ¿Cuándo tiene validez, dice el contrato, este contrato mercantil? Este contrato mercantil adquiere su validez, dice, cuando se consigue el cumplimiento de una serie de condiciones. Las partes deben dar su consentimiento sin que ninguno de ellos esté viciando su origen, que las partes intervinientes en el contrato tengan la capacidad legal para ejercer sus derechos por sí mismos. Ahí vuelve a recalcar que para que tenga validez este contrato, primero, tiene que haber el consentimiento, lo que hemos hablado anteriormente, voluntad de las partes. Ninguno de ellos pues debe viciar el origen del contrato y que las partes tengan la capacidad legal. O sea, las personas que firman el contrato tienen que ser los que tienen interés legítimo. Acuérdense de su artículo 6º del título preliminar del Código Civil, interés para obrar. 6º, 4º del título preliminar, donde regula estos hechos. Toda persona que quiere realizar un determinado acto jurídico con relevancia jurídica tiene que tener interés legal. En este caso habla de tiene que tener sus derechos debidamente garantizados. Quiere decir que sea una persona en pleno ejercicio de sus derechos civiles, que tenga la capacidad de firmar. Un menor de edad, por ejemplo, no podría firmar ya un contrato de alquiler, no podría firmar un menor de edad. Pero, sin embargo, una persona de 18 años sí estaría facultado. Igual, contrario sensum, una persona jurídica, una asociación, una empresa, el señor es socio, pero no tiene la representación legal. Tendría que ser el presidente del directorio, el presidente del consejo directivo. Ellos sí tendrían la representación legal y solo así podrían tener esa capacidad para poder firmar este tipo de, ¿cómo se llama?, contratos mercantiles. Ahora, vemos nuevamente qué es una comisión mercantil. Se habla también de la comisión mercantil. Entonces, ¿cuándo es? Hemos hablado del contrato y ¿cuándo hay pues una comisión mercantil? Dice, un contrato de comisión mercantil es un acuerdo de colaboración entre 2 personas, quienes ejercen el comercio. Dice, consta de 2 comerciantes o entre uno comerciante y otra persona natural que no ejerce el comercio. Dice, en el que una de las partes es el comisionista y el otro se obliga a realizar por encargo y en cuenta de otra, que es el comitente, una o varias operaciones. Miren cómo, jóvenes, de una u otra manera, terminamos siempre en lo que va a regular el Código Civil, que dice que el contrato es la voluntad de las partes de realizar actos que tengan relevancia, actos patrimoniales que tengan relevancia en cumplimiento, o llámese así como las obligaciones de dar, las obligaciones de hacer o las obligaciones de no hacer. Pero siempre va a conllevar que tienen que ser ambas partes con su consentimiento y voluntad de las partes para poder cumplir. Entonces, hasta ahí un resumen, un concepto que pide el sílabus para que ustedes conozcan sobre los contratos mercantiles, pero a su vez también dice, hay que explicarles un poco respecto a lo que es el contrato de depósito. Entonces, ¿qué es un contrato de depósito? Jóvenes, ustedes en su gama de derecho van a encontrar infinidad de contratos. La ley y el Código Civil regula infinidad de contratos, de alguna manera que garantizan el cumplimiento de la obligación. Reitero,
porque se establecen derechos y obligaciones. Pero tenemos otro tipo de contrato que también se regula dentro del derecho comercial, que es el contrato de depósito. ¿Y qué es un contrato de depósito? Dice, el depósito, propiamente dicho, se llama, vamos a ver, más claro está aquí, dice, el depósito propiamente dicho se llama necesario, es un contrato necesario, cuando la elección del depositario no depende de la libre voluntad del depositante, como es en el caso de un incendio, una ruina, un saqueo o una calamidad. En el contrato de depósito, jóvenes tienen que entenderlo. Yo entrego a través de un contrato determinados bienes, pero esos bienes son para custodia, son para que los tengan a buen recaudo, porque yo me voy de viaje a lo mejor y necesito dejar mi carro en una cochera, pero hago un contrato de depósito. El depositante tiene la obligación de cuidarlo, pero dice, pero no está sujeto a que pueda ser por un tema de eventualidad, caso fortuito, en el caso de que haya un incendio, una ruina, bueno, un saqueo, una calamidad, bueno, ahí la persona que de alguna manera ejerce ese contrato de depósito dirá, no se va a responsabilizar, pero siempre, señores alumnos, eso tiene que estar regulado en el contrato. Acuérdense la primera clase cuando les dije, en este tipo de hechos, en este tipo de actos, se basa muchas veces al principio de literalidad. ¿Qué significa el principio de literalidad? Que yo voy a cumplir, ambas partes vamos a cumplir solo lo que está establecido en el contrato. No me pueden obligar a cláusulas que no fueron establecidas en el contrato. Entonces, para ahí es la labor de nosotros los abogados de elaborar los contratos correctamente. Bueno, de alguna manera, siempre si me contrata a mí el depositante o el depositario, tengo que ver la mejor forma a efectos de que no tenga ninguna complicación. Bueno, el ejemplo que yo les había dicho, dice, por el contrato celebrado entre particulares con el fin de tener la custodia sobre un objeto o un bien, y hay el ejemplo que pone, pues, ¿no? Alguien viaja a otro país y debe, ¿no?, guardar sus bienes de manera temporal. Ese es el contrato de depósito, el cuidado temporal. Pero miren cómo siempre terminamos en que ambos tienen que cumplir derechos y obligaciones. Yo cumpliré un derecho como depositario, pagaré, o sea, la merced conductiva, el derecho de la ubicación, de la cochera donde voy a dejar mi vehículo. Y el otro, por firmar, la otra parte, tendrá la obligación de cuidar y responder, salvo por tema de cuestiones ya de calamidad, de otros hechos que de alguna manera no pueden ser imputables o no pueden ser atribuidas ¿cómo se llama?, al depositario, ¿ya? Pero en el Perú, ¿cómo se establece en el Perú este contrato de depósito? En el Perú, por ejemplo, dice, el depósito es un contrato de prestación de servicios donde la prestación esencial constituye, dice, la custodia del bien entregado y su devolución cuando lo solicite el depositante, siendo responsable de los daños y pérdidas de mercancías ingresadas a los recintos a su cargo. Miren cómo ya este contrato de depósito en el Perú, en la legislación peruana, encuentra de una u otra forma un concepto más amplio, más correcto, si podríamos decirlo así, cuando dice que por el depósito es un contrato de prestación de servicios donde la prestación esencial constituye la custodia de un bien entregado y su devolución cuando lo solicite el depositante, siendo responsable de los daños y las pérdidas de las mercancías ingresadas a los recintos a su cargo. Entonces, clarísimo lo que les había indicado con anterioridad, entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Entonces, estos contratos de depósito, dice, tienen un carácter temporal, dice. ¿Por qué? Porque el depósito, dice, se desprende de la obligación a cargo del depositario, quien además de recibir el bien, dice, para custodiarlo, para conservarlo, debe devolverlo cuando se lo solicite el depositando, incluso si fuese antes del vencimiento del plazo pactado. Entonces, yo dejo mi carro en la cochera, pero resulta que mi viaje no me fue tan bien, me iba por 30 días, pero regresé al día 20.
El otro señor va a decir, no, usted lo dejó hasta el día 30 y no puede retirarlo. No, acá en el derecho peruano establece de que no, incluso este contrato de depósito puede ser hasta antes de su vencimiento. Reitero, miren cómo nuevamente va enfocando el tema de cumplimiento de deberes y el cumplimiento de obligaciones. Entonces, decimos, ya para ir terminando esta parte de los contratos, decimos que el depósito o el depósito es un contrato a título gratuito, intuito personae, que es un término jurídico latín, intuito personae, es personal, en virtud del cual la parte denominada depositario se obliga a recibir un bien, mueble o inmueble. Ya ustedes después van a aprender a saber su diferencia, cuándo es un bien mueble y cuándo es un bien inmueble. Dice, para custodiar, conservarlo y devolverlo a la otra parte denominada depositante, quien en principio dice, no tiene la obligación frente al depositario, salvo a reembolsarle los gastos hechos en la custodia, conservación del bien y a pagarle una indemnización en caso corresponda. Reitero, siempre como genera derechos y genera obligaciones, bueno, si por ahí hay pérdida, hay sustracción, hay menoscabo, no hay cuidado, yo alquilé una cochera con techo, pero resulta que el vehículo me lo movieron a un lugar descampado, a la intemperie, evidentemente yo voy a reclamar porque yo pagué un derecho para esa custodia de ese bien. Entonces por ahí puedo estar tranquilamente sujeto a que pueda yo demandar una indemnización en caso corresponda. El contrato de depósito es un contrato real y no se juzgará concluido sin la tradición de la cosa depositada. O sea, yo puedo hacer un contrato, pero mientras no entregue el bien, no podemos hablar de cómo se llama, de que la realización, la materialización del contrato, porque el contrato después dice, hay que entregar el bien, hay que dejarlo el bien, y una vez dejado el bien, recién comenzaría a surtir sus efectos legales. Entonces, jóvenes, ahí tenemos claro que son temas que de una u otra manera ha pedido dentro del contexto de sílabos, que son conceptos que el docente debe ir trabajando para ustedes. Y ustedes, ya se lo estoy compartiendo en el aula virtual, ustedes ya pueden de alguna manera tener acceso a ellos y ir repasando también respecto a estos temas, porque eso, reitero, eso nos va a servir como una base fundamental para el desarrollo de nuestra ley de títulos y valores. Ya un poquito avanzamos con la letra de cambio, que es un título valor. Pues yo les dije, a la otra semana les traigo un pagaré, después les traeré un cheque, que después, a lo mejor, mire, yo le estoy trayendo en blanco. Su tarea de ustedes a lo mejor enseña el llenado correcto de la letra de cambio, el llenado correcto del título valor, el llenado correcto del cheque. Y bueno, y ese será su trabajo, pues, de alguna manera, de estudio para cómo se llenan esos títulos valores y cómo es el trámite para su educación. Pero, reitero, poco a poco estamos avanzando en esta semana, es la semana 3 del curso, recién estamos empezando básicamente y ya hemos manejado determinados conceptos básicamente dentro del tema de contratos, que eso es lo que tenemos que tenerlo claro. Hay algo fundamental, aprendan bien los conceptos de contrato porque después, más allá, después de los semestres que van a avanzar, reitero, van a tener un curso o dos cursos específicos, dos libros específicos respecto a los dos cursos específicos respecto a los contratos. Entonces van a tener una amplitud para el desarrollo de cada uno de estos contratos. Reiterando que los contratos ahora, vuelvo a repetir, el contrato es una manifestación de voluntad de las partes donde crean, regulan, modifican, ¿cómo se llama? Estas relaciones jurídicas entre las partes. Y el no cumplimiento de un contrato, reitero, puede haber actos de resolución de contratos, puede haber actos de conclusión de contratos, puede haber el tema de la indemnización por daños y perjuicios por el tema de incumplimiento de contratos. En las diferentes gamas que les he dicho, llámese a través de las obligaciones de dar, llámese a través de las obligaciones de hacer o el tema de las obligaciones de no hacer. ¿Ya? Entonces, miren, jóvenes, esto de los títulos valores lo vimos ya la semana pasada, pero
solo es para remarcarlo y reforzarlo. En la ley de títulos y valores, cuando quiere definir un título de valor, dice los valores materializados que representen o incorporen derechos patrimoniales tendrán la calidad de efectos de título de valor. Es lo que dijimos anteriormente. Estos contratos que representan derechos patrimoniales generan derechos y obligaciones. Y en la ley, ya en su ley de títulos y valores, dice el título de valor, dice los valores materializados que representen o incorporen derechos patrimoniales tendrán la calidad y efectos de título valor. ¿Y qué es un título valor? Es un documento que tiene mérito ejecutivo y que puede ser de una ejecución inmediata, como lo vimos anteriormente. Ahora dice, cuando estén destinados a la circulación, siempre que reúnan los requisitos formales y esenciales que por imperio de la ley les corresponde según su naturaleza, las cláusulas que restringen o limiten su circulación o el hecho de no haber circulado, no afectan su calidad de título valor. Entonces, aquí en esta parte, en el concepto que nos da la ley de título valor, los que nos trae y lo que tenemos que entender y revisar es básicamente que para que este documento al cual le hemos incorporado derechos patrimoniales y para que tenga la característica de título de valor, dice que deben reunir los requisitos formales y esenciales, dice, entonces por imperio de la ley, o sea, es lo que hemos estado hablando básicamente de nuestro primer título de valor que lo va a estudiar, que es la letra de cambio, que como se las mostré, les dije, esta letra de cambio, hoy en día, esta letra de cambio solo es un documento que no tendría mayor valor, pero sin embargo, mostrado así, no tiene mayor valor. ¿Cuándo va a tener valor esta letra de cambio? Cuando cumpla esos requisitos formales, cuando la letra de cambio, tenga y sea llenada correctamente, entonces esta letra de cambio que la tenemos acá cumplirá sus requisitos y de alguna manera será formal. Reitero, esta letra de cambio ustedes pueden tenerla acceso. A lo mejor no me gusta esta letra de cambio, doctor. Se va mañana a la librería. Por favor, señor, una letra de cambio, 10 centavos, se la accede. Ya tiene un título, pero no es título valor todavía, es un documento nomás. Hay que llenarlo con las formalidades del caso y, reitero, de una u otra forma, ustedes ya le van dándole sentido a su derecho comercial, porque reitero, en esta etapa del derecho comercial, lo que tenemos que ver son los títulos valores, ¿ya? Entonces, esos títulos valores tenemos que ir conociéndolo poco a poco. ¿Y dónde está regulado esto de los títulos valores? Les decíamos que está acá. La ley de títulos y valores, nos da ese concepto amplio de qué documentos tienen mérito ejecutivo. Luego dice, si le faltare alguno de los requisitos formales esenciales que le corresponda, el documento no tendrá carácter de título valor. Es lo que les he venido repitiendo en estas semanas, que si este documento no cumple con los requisitos, de una u otra manera, estos requisitos formales que establece la ley, no va a tener mérito ejecutiva. Pero ¿perdemos ese documento? No, mire lo que dice la norma, quedando a salvo los efectos del acto jurídico a los que hubiera dado origen su emisión o transferencia. Dice, bueno, perderá el mérito ejecutivo, pero ese acto jurídico todavía conserva su validez, pero no para ejecutar como título valor, sino como cualquier otro documento. Eso, reitero, en algún momento, cuando en tema práctico les voy a explicar, en un caso de una demanda, por ejemplo, de obligación de dar suma de dinero y en una demanda de cobro de soles. Miren, pero es igual, profe. No, una demanda de obligación de dar suma de dinero es una demanda que se ejecuta por un título valor y una demanda de cobro de soles es que se ejecuta por un documento determinado. Hemos dicho que ese documento, ese cobro de soles, seguirá un procedimiento normal, regular, en ofrecimiento de pruebas, tal. Mientras que una demanda de obligación de dar suma de dinero, no, es de frente la ejecución. El juez dirá, páguese en el término de 3 días bajo apercibimiento de ejecución forzada. Pero si es mi título, no dirá,
Admítase a trámite, córrase el traslado al demandado para que conteste. Miren la amplitud y la diferencia de estos temas. Luego, vamos a ver esta parte, porque ya se nos está avanzando la hora. Hoy día solo teníamos una hora. El valor representado mediante anotación de cuenta. Dice, los valores desmaterializados, para tener la misma naturaleza y efectos que los títulos de valores señalados en el artículo primero, requieren su presentación por anotación en cuenta y en su registro ante una institución de compensación, de liquidación y valores. Generalmente, a veces, lo que nosotros hacemos a través de, si es el documento a través de una escritura pública, bueno, la escritura pública, sola la escritura pública, no tendría tanto valor cuando esa escritura pública la inscribimos en los registros públicos, ya como anotaciones que se llaman. Entonces ya tienen una seguridad jurídica. Ahora dicen la creación y emisión, transmisión y registro de los valores con representación por anotación en cuenta, así como su transformación a valores en títulos y viceversa, se rigen por la ley de la materia, por la presente ley, en todo aquello que no resulte incompatible a su naturaleza. Eso es básicamente el tema de la conversión. Si tengo una letra de cambio, que es un título de valor, pero quiero garantizar, quiero que esta letra no quede ahí, entonces al deudor, me siento con el acreedor y le digo, ¿por qué no le damos otro tipo de formalidad? Reitero, y nos vamos a una notaría y esa deuda que está representada en la letra de cambio lo elevamos a escritura pública. Uno, algo más, puede ser más. ¿Qué tal? Mejor, ¿por qué no me entregas un bien en garantía del cumplimiento de la obligación? Mire cómo vamos cambiando, que los títulos de valores pueden irse cambiando. Sí, pueden irse cambiando, siempre y cuando mantengan un orden y sea compatible con la ley de la materia, dice, ¿no? La ley de materia, que es importante. La forma de representación de valores, sean en título o por anotación de cuenta, es una decisión voluntaria del emisor que constituye en una condición de la emisión susceptible de modificación conforme a la ley. Bueno, ya lo que les había señalado, que era es un tema voluntario, no podemos obligar también al cambio. Si las partes estuvieran de acuerdo con el cambio, no tendrán ningún problema en su ejecución o en el desarrollo o en la implementación de nuevos documentos. ¿Cómo se crean los títulos valores? Según nuestra ley de títulos y valores, dice, la creación de nuevos títulos y valores se hará por ley o por norma legal distinta. En caso de existir autorización para el efecto que demanda la ley o conforme al artículo 276 de la ley. Entonces, todo título de valor tiene que ser creado por una ley especial. Cuando hablamos de la letra de cambio, cuando hablamos del pagaré, cuando hablamos del cheque, cuando hablamos de las facturas, esos documentos llamados títulos valores tienen su respaldo y su creación en esta ley, en la ley 27.287, que es la ley de títulos y valores. Reitero, ustedes ya a su quinto semestre de Derecho, su sexto semestre de Derecho, ya tienen que tener claro que toda disposición necesariamente tiene que ser aprobada por una ley. ¿Para qué? Para que pueda tener fuerza coercitiva posteriormente. Tiene que tener fuerza de ley, tiene que ser publicada en el Diario Oficial del Peruano y al día siguiente entrará en vigencia. Solo así podemos ejecutarlas, solo así podemos reclamar, porque, valgan verdades, muchas veces adquirimos contratos, firmamos contratos, pero la verdad, muchas veces somos un poco reacios al cumplimiento de nuestras obligaciones. Algunas veces porque no queremos y otras veces porque de una u otra forma no estamos posibilitados. Me parece una clase pasada con uno de vuestros compañeros conversamos respecto que esta enfermedad, esta pandemia, lamentablemente a muchos comerciantes, muchos empresarios, lamentablemente no terminaron cumpliendo sus obligaciones. No es porque ellos no quisieron, porque nadie se esperó. Sus contratos los firmaron en enero del 2020.
La pandemia, el estado de emergencia se declaró en marzo del 2020. Entonces, nadie presagiaba este tipo de suceso, este tema de epidemia, que no solo es en el Perú, sino es a nivel mundial. Entonces, ¿a qué ha conllevado? A que muchos comerciantes, muchos empresarios o muchas personas naturales que se quedaron sin trabajo no han terminado de cumplir. Reitero, no es porque no quieran, sino porque hubo una eventualidad. Y el Estado, lamentablemente, no ha regulado hechos ante esas eventualidades. Y los acreedores o personas naturales o empresas o instituciones financieras lo que han conllevado es a la ejecución de esos documentos que, bueno, nosotros lo estudiamos ahora como nuestros títulos, valores, y lo vamos a ver a lo largo de estas clases. Bien, jóvenes estudiantes, bueno, parece que son las horas avanzadas. Voy a proceder a tomar la asistencia, que es algo fundamental para el día 2 de septiembre del año 2021. Álvarez Romero. Presente, doctor. Muy bien. Aquino Acero. Buenas tardes, doctor, presente. Arocutipa Marca. Arocutipa Marca. Presente, doctor, presente. Muy bien. Andrés Avelino, ¿dónde está el alumno estrella? Ya, muy bien, está presente. Caguapasa Agramonte. Caguapasa Agramonte, presente, doctor. Muy bien. Calli Mamani. Presente, doctor. Cano Ubillus. Cano Ubillus. No está. Carrillo Mamani. Arnold. Presente, profesor. Cayata Mamani. Doctor, disculpe, Cano Villus. Cano Ubillus. Tiara. Sí, doctor, disculpe, sino que tenía problemas para conectar mi... Ah, ya, muy bien, presente. Cayata Mamani. Cristian. Buenas tardes, profesor, presente. Bien. Centeno Ticahuanca. Ya. Condori Mamani. Condori Mamani. Cruz Tincalpa. Cruz Tincalpa, presente, doctor. Buenas tardes. Choque Gonzaro. Presente, doctor. Echiburú Guayazo. Buenas tardes, doctor, presente. Estrada Mamani. Estrada Mamani. Gutiérrez Pari. Presente, doctor. Gutiérrez Pari, presente. Sí, doctor, presente. Guzmán Laura. Guzmán Laura Rita. Juan Chiquispe. Presente, doctor. Laime Choque. Presente, doctor. López Vélez. Buenas tardes, doctor, presente. Llanos Flores Fiorella. Buenas tardes, profesor, presente. Yanque Cuyo. Presente, doctor. Mamani Marca José. Buenas tardes, doctor, presente. Meléndez Jiménez Abraham. Presente, docente. Mendoza Machaca. Presente, doctor. Mimbela Arestegui. Presente, doctor. Buenas tardes. Miranda Casapía. Miranda Casapía Rocío. Nina Cruzacani. Buenas tardes, doctor. Presente. Orellana Quispe. Presente, doctor. Buenas tardes. Pinto Vilca Christopher. Buenas tardes, doctor, presente. Plata Soto Vanessa. Buenas tardes, profesor, presente. Ramos Choquegonza Marcos. Ramos Choquegonza Marcos. No está. Rivera Chambía José Alfredo. Rivera Chambía. Román Anquise. Presente, doctor. Buenas tardes. Salinas Aguilar. Presente, doctor. Nombre, ¿quién dijo? Rivera Chambía. Rivera. Sí, tenía el Rivera, micrófono abajo. ya. Salinas Aguilar. Presente, doctor. Buenas tardes. Santander Mamani. Santander, presente, profesor. Sotomayor Marín. Presente, Sotomayor Marín. buenas tardes, presente. Torres Cruz. Torres Cruz, Walter Giuseppi. Valderrama Tupac.
Valderrama Tupac. Valdés Chipana. Buenas tardes, doctor. Valdés, presente. Ya. Vargas Vera. Vargas Vera. Vega Villanueva. Vega Presente, Villanueva. doctor. Vega Villanueva, presente. Ya. Vélez Quispe. Buenas tardes, doctor. Presente. Vildoso Yáñez. Presente, doctor. Buenas tardes. Villafuerte Rueda. Presente, doctor. Vizcarra Choqueña. Presente, doctor. Buenas tardes. Bien, a ver. Vargas Vera. Valderrama Tupac. Valderrama está. Valderrama. No está, ¿no? Torres Cruz. Ramos Choquegonza. Miranda Casapía. Presente, doctor. Buenas tardes. Miranda. Presente, presente. Ya. Miranda. Guzmán Laura. Estrada Mamani. Condori Mamani. Bueno, no están, ¿eh? Bueno, jóvenes, después no me reclamen. Condori Mamani no está. Estrada Mamani no está. Guzmán Laura no está. Ramos Choquegonza no está. Torres Cruz no está. Valderrama Tupac. Valderrama Tupac. Tampoco está. Valdés Chip. No, sí está. Doctor, disculpe. Guzmán Laura me habló en interno, me dijo que tenía un problema con su conexión ahorita. Chispa, y ahora. Ya. Vargas Vera tampoco no está. Bien, jóvenes alumnos. Sería la asistencia del día de hoy. Doctor, disculpe, Sí, doctor, no sé si me escuchó. ¿Sí, no, doctor? ¿Sí? ¿Me escuchó? Sí, Avelino, sí, no, normal. Andrés Avelino. Andrés Avelino, ya, sí doctor, está, ok. perfecto. Ok, muchas gracias, doctor. Bien. Gracias. Bien, señores alumnos. Sí, dígame, Raúl, buenas tardes, dígame usted. Sí, doctor, estaba viendo lo de los grupos, ya hay delegados para cada grupo y Ah, ya. además le quería confirmar la cantidad de grupos que iba a haber. Pues. 7 grupos justo- son, bueno, Sí, máximo 7 7 grupos. grupos. Sí, como dijo usted, como son 45, y justo mencionó al comienzo de la clase que deberían ser 6 y uno de 7, pero sumando la cantidad no cuadraba, entonces le voy a decir la cantidad de grupos que va a haber. Son 6 grupos de 4 y 3 de 7, que sumarían 45. Ya, no, pero ¿cuántos grupos en total? 7. 7, bueno, si, la idea es ya, bueno, pero traten de repartirse en forma equitativa, pero que no pasen de 7 grupos. Sí. Ya, perfecto, Raúl, no hay problema. Me hace una relacioncita y me lo manda al WhatsApp, yo para tenerlos presentes y la próxima semana hacerles presente de que ustedes tienen, bueno, hasta qué hora tienen, ¿cómo se llama? Ya para ordenarlos, ¿ya? Claro, ordenar los temas y las presentaciones. Sí. ¿Para cuándo vas a- Bien, señores Ya. alumnos. Muy bien, muy buenas Doctor, tardes. disculpe. Camila Francesca, Doctor. dígame usted. Mi compañera Vargas Vera tiene problemas de internet. Sí ha estado presente en clase. Ah, ya, no se preocupe. Listo, muy bien. Ahora sí, Gracias. damos por concluida la clase, señoras y señores. Muy buenas tardes y será hasta la próxima semana. Listo, muy buenas tardes y feliz fin de semana. Doctor, Hasta buenas tardes, luego. doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.